Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que están esta mañana escuchando la palabra de Dios. Quiero mandarles un saludo de parte de su servidor y mi esposa. Estamos orando por ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer 4 versículos. Vamos a leer del 1 al 4. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Y sería bueno que tengan su Biblia mientras están escuchando, leyendo la palabra de Dios. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así. Primera de Juan 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y aquí está la enseñanza de esta mañana. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El tema de esta mañana, hermanos, el título del mensaje es: tenemos un gran Dios. Tenemos un gran Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por habernos cuidado hasta aquí, ayudado. Y Señor, ahora vamos a tomar un tiempo para estudiar tu palabra, Señor, y no hay sustituto para estar aquí sentados en tu casa escuchando, pero gracias que podemos de alguna manera escuchar tu palabra. Todavía tu palabra sigue siendo predicada y enseñada. Y te pido, Señor, que los hermanos que están escuchando esta mañana no nada más sea un mensaje más y que pasa, sino que realmente consideremos lo que esta mañana se va a hablar y habla en nuestras vidas, edifica nuestro corazón, y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. El tema del mensaje, hermanos, es: tenemos un gran Dios. Tenemos un gran Dios. Hermanos, a través de la historia humana, el hombre se ha hecho muchos dioses. En nuestros días hay, literalmente hablando, millones de dioses. Ahora, cuando digo dioses, quiero decir con la D minúscula, con la D pequeña, porque son dioses que han sido inventos de la imaginación del hombre. El hombre ha creado sus propios dioses a su imaginación para su propio beneficio, pero a la misma vez para su propia confusión. Según la historia, hermanos, los aztecas, por ejemplo, adoraban a más o menos 200 dioses. Los dividían en 3 grupos diferentes. Los griegos y los romanos tenían 12 deidades. Estaba hablando con uno de los misioneros a la India que vino no hace mucho a la iglesia, y él decía, estaba hablando con él esta semana, que en India hay 33 millones de dioses conocidos que se adoran. 33 millones. Imagínense. En la China se cree que hay más de 200 dioses. En la antigua civilización de los egipcios, en Egipto, se adoraban más de 2000 dioses. Y tengo una gran lista de las civilizaciones y cómo es que el hombre, a través de la historia, hermanos, se ha creado su propio Dios. La pregunta entonces es: ¿cuántos dioses hay? Si esta civilización tiene muchos dioses y aquella civilización tiene millones de dioses, ¿cuántos dioses hay? Pero quiero poner esta pregunta en un contexto diferente y quiero hacerla así:
¿cuántos verdaderos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay con D minúscula o pequeña? Podemos decir que hay una infinidad de dioses con D minúscula. La pregunta entonces que quiero hacer esta mañana es esta. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Bueno, la respuesta, hermanos, para nosotros que creemos en la palabra de Dios como un libro inspirado por Dios, es muy sencilla. Nada más hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Uno. Escuchen palabra de Dios, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 45:5, hablando Dios, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Uno. ¿Y cómo se llama? Se llama Jehová Dios. Y ese Dios se ha manifestado, hermanos, en tres personas diferentes. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios que nosotros creemos. Es el Dios que miramos en la palabra de Dios, página tras página. Es el Dios que en Génesis 1:1 creó los cielos y la tierra. Y en Génesis 1 y 2 creó todo lo que se conoce, los animales, al ser humano aún. Ese es el Dios que sacó a Abraham de su tierra y lo hizo el pueblo de Israel, y mediante el cual Jesús vino y murió por nuestros pecados. Eso quiero hablar esta mañana. Ese Dios que nosotros creemos, nada más hay un Dios, y es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, como dice la palabra, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro. Pero también, hermanos, es nuestro Dios. Tenemos un gran Dios. Y la razón, hermanos, que quiero hablar acerca de esto, acerca de Dios y el gran Dios que nosotros tenemos, no es para nada para defender a Dios, para que alguien diga, oh, Dios sí es grande. No. Dios, hermanos, escuchen, hermanos, Dios, aunque nadie hable de su grandeza, Dios sigue siendo grande. Aunque nadie se concentre en Él, Él sigue siendo Dios. Aunque la gente no crea en Dios, de todas maneras Dios es Dios. El hecho de que alguien no crea en Dios no quita el hecho de que Dios sigue siendo Dios. Para nada quiero, si no fuera por mensajes de Dios y su grandeza, Dios no sería exaltado. Dice la palabra de Dios que los cielos aún cuentan la gloria de su nombre, de Dios. Ahora, hermanos, en el pasaje que leímos, había un problema que es un problema también moderno, pero empezó en la antigüedad. Y la razón que el apóstol Juan escribe parte de esta su carta, primera de Juan. Los grandes filósofos, ya no es una idea moderna, estos ateos y filósofos y científicos, ya había en esos tiempos personas que se ponían ahí, no tenían nada que hacer, se ponían ahí a dar filosofía. Y se ponían a pensar en cómo es que el cielo fue formado y cómo la luna fue formada y cómo es Dios y cómo ahora pues los científicos y los grandes estudiosos y los agnósticos quieren decirnos, siendo que ya sabemos porque está en la palabra de Dios. No necesitamos que nos expliquen a Dios, ya Dios se reveló a través de su palabra. Pero bueno, eso es gratis, se me vino a la mente ahorita. Los grandes filósofos de ese tiempo, hermanos, estaban dudando de la sencillez del evangelio. Y decían, esto era la idea de estos grandes filósofos, que la deidad no podía morar en un ser humano, atacando entonces la deidad de Jesús. Porque si el diablo puede descreditar a Jesús,
entonces descreditado queda Dios y todo lo que Jesús ha hecho en la cruz. Entonces, el diablo es muy astuto y él siempre quiere poner duda. Desde Génesis capítulo 3, él siempre quiere poner duda en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo la serpiente le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho. La táctica del diablo, por eso es que este libro es tan atacado y tan puesto en ridículo. Porque si el diablo logra que yo dude la palabra de Dios, fácilmente voy a ser desviado o desviado. Estas personas decían, Jesús no puede ser Dios, porque ¿cómo la deidad va a habitar en un ser humano? Y Juan en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, por eso es que empieza y les dice, hermanos, probad los espíritus, no nada más se crean todo. Prueba si el espíritu es de Dios. Prueba si lo que te están enseñando va de acuerdo a la palabra de Dios. Probad los espíritus. Y les habla del espíritu del anticristo. Y dice, vean el versículo 3, casi al final. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y fíjense, y que ahora ya está en el mundo. Yo creo que el espíritu del anticristo ha estado en el mundo en cada generación. Aún en nuestra generación, el espíritu del anticristo, lo que Dios, contrario a lo que Dios ha enseñado. No nada más creas todo lo que escuchas, dice el apóstol Juan. Y les dice el versículo 4, véanlo ahí. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ahora este no es el mensaje, pero esta frase es una bendición. Hay muchas enseñanzas y muchos espíritus y muchos dioses con D minúscula y muchas filosofías y personas tratando de descreditar a Cristo y su palabra. Pero ustedes, dice, hijitos míos, el versículo, vosotros no se preocupen, ustedes están seguros porque ustedes son de Dios. Hijitos míos. Vosotros sois de Dios. Pero sigan leyendo el versículo 4. Y los habéis vencido. Porque mayor, y aquí está la enseñanza de esta mañana, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, que es el espíritu del anticristo. Juan les dice, hijitos, ustedes son de Dios. Ustedes están seguros con Dios. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Presenta entonces a Dios como alguien mayor que el mundo. Presenta a Dios como alguien mayor al espíritu del anticristo o del diablo. En otras palabras, Juan les dice, ustedes son de Dios. Y el Dios que ustedes creen es mayor, es un gran Dios que estas filosofías e ideas erróneas. Y hermanos, el mundo en el cual nosotros vivimos, también, como dice el pasaje que leímos, dice el 4:1 al final, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Vivimos en el mismo mundo que los cristianos de la iglesia primitiva vivían. Tanta profecía, enseñanza, doctrina falsa, psicóloga, humanista, antibíblica que se enseña para explicar lo que ya Dios nos ha explicado. Y vivimos en días, hermanos, donde el diablo y el mundo y la filosofía y el espíritu del anticristo son expertos para presentarnos a nuestro Dios. No es su Dios, es nuestro Dios. Pero nos quieren presentar a Dios como un Dios pequeñito. Como un diosito chiquito. Una fotito de Jesús. Una crucecita con Cristo ahí. Está chiquito.
hay a Papi Dios, a Papá Jesús, y hay un montón de cosas, sobre todo en nuestra cultura, en la cultura hispana, se le dan un montón de nombres diminutivos a Dios. Pero hermanos, los hijos de Dios, los que creemos en la palabra de Dios y en el único Dios verdadero, nuestro Dios, hermanos, es un gran Dios. No es un Diosito, no es un pequeñito, no está chiquito, no está bonito, chiquito, redondo. No. Tenemos un gran Dios. La enseñanza, hermanos, de tener un gran Dios es para que usted y yo agarremos esta seguridad que Juan quería proyectar a sus lectores. La seguridad de que, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nuestro Dios, hermanos, no es cualquier Dios, es el único Dios verdadero. Tenemos un gran Dios y ojalá usted esté de acuerdo con eso. Les quiero hablar entonces, hermanos, de qué tan grande es nuestro Dios. Ahora quiero aclarar que ningún predicador, ningún pastor y por más elocuente que sea la persona, podemos describir o llegar siquiera a rascar un poquito la grandeza de Dios. Pero quiero de alguna manera proveer lo que Juan trataba, y eso es una seguridad en el hecho de que tenemos un gran Dios. Primeramente quiero hablar esto. Dios, hermanos, es más grande. Número uno, Dios es más grande que el pasado. Dios es más grande que el pasado. Vamos a Salmos. Salmos, por favor. Salmos 92. Vean ahí, hermanos, en sus Biblias, Salmos 92. Dice la palabra de Dios, primeramente, Dios es más grande que el pasado. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases, Él las formó, la tierra y el mundo. Fíjense, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que hubieran todas esas montañas, Dios, dice el salmista, y que tú crearas los cielos y la tierra, antes de todo eso, tú ya eras Dios. Salmos 93, 1 y 2. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Estas personas que se va a acabar el oxígeno y que tenemos que cuidar el planeta y no usar esto. Dice la Biblia que el mundo, no importa lo que el ser humano haga, no se moverá. Versículo 2. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Dios es más grande que el pasado. Y aquí quiero explicar dos conceptos, hermanos. Primeramente, porque Dios es eterno. Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios eterno. Ya lo leímos en los dos versículos, pero el que leímos hace Salmos 90, dice tú, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés cuando se estaba introduciendo a él en su nombre y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La palabra o el nombre que Dios se da aquí quiere decir yo soy. El gran yo soy quiere decir el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Yo soy quiere decir el que existe por sí mismo, en sí mismo. No necesito otra deidad para sostenerme. No necesito al ser humano para sostenerme. Yo soy el que soy. Yo existo por mí mismo. Y no nada más eso, sino que yo mismo he decidido revelarme a mí mismo. Colosenses 1:17. Y Él, Dios, Cristo, Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, Dios es un Dios eterno.
Dios se sostiene a Él mismo. Desde antes de la eternidad, Él ya existía. Dios nunca ha sido creado. Él ha siempre existido. Y Dios no tiene, porque no ha sido creado, Dios no tiene un principio y nunca va a morir. No tiene fin. Eso se llama la eternidad de Dios. ¿Y de dónde salió Dios? Dios ya existía. Y no se puede probar que de dónde vino. No, porque Dios está por encima de todo lo que nosotros conocemos. La naturaleza. Dios siempre ha existido. Eso es la eternidad de Dios, a través de los tiempos, a través de las edades, a través de los cambios y de los problemas que el mundo ha pasado. Usted y yo, hermanos, la verdad es que nacemos, crecemos y un día vamos a morir, pero Dios siempre ha existido. Dios es eterno. Número 2, Dios es soberano. Dios es soberano. Isaías 46:9, escúchenlo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:9 y 10. La soberanía de Dios, hermanos, es que Dios está en un total control y a la vez Él sabe lo que está pasando. Dios, en otras palabras, sabe lo que sucederá y pasará. Nada se escapa de las manos de Dios. Dios gobierna desde el cielo. Pero quiero también, en esto de la soberanía de Dios, explicar que a la misma vez, mientras Él reina desde el cielo, Dios está desarrollando su plan perfecto con el fin final de traer gloria y honra a Él mismo, a su nombre. Dice la palabra de Dios en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, hermanos, Dios en su soberanía, Él está trabajando su plan a través de la historia humana para traer gloria a su nombre. Nada de lo que ha pasado a esta tierra, al planeta, en su vida, en mi vida, ahorita vamos a hablar de eso, tomó a Dios por sorpresa. Esto no quiere decir que Dios manipula las acciones o decisiones del ser humano. Nosotros tenemos lo que llamamos el libre albedrío, podemos decidir. Dios no tiene hilos en cada persona manipulando las vidas, pero esto no quiere decir tampoco que Dios ha perdido el control del mundo. Dios sabe lo que está pasando y soberanamente siempre tiene un plan. Todavía, aunque nosotros pensamos que las cosas ya se salieron de control, Dios dice, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo? Dios sigue reinando. Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dios, hermanos, desde su trono, Él está coordinando todo de acuerdo a su plan perfecto. Oh, mira, y eso que pasó, ¿quién sabe dónde estará Dios? Dios está coordinando todo soberanamente, poderosamente, eternamente a través de la historia del mundo. Primeramente, Dios es más grande que el pasado. Mi mensaje es muy progresivo en el aspecto de muy lógico también. Número 2, Dios es más grande que el presente. Dios es más grande que el pasado. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Dios es más grande que el presente. Vean ahí Primera de Juan, hermanos, donde empezamos hace un momento. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios es más grande que el presente. La palabra
Dice, porque mayor es el que está, es tiempo presente. La razón que podemos con confianza a través de nuestro presente, a Juan les dice a estos creyentes, es porque mayor es el que está en ti, en nosotros, que el que está en el mundo. Hablando del presente, quiero decir esto, hermanos. Dios es más grande que nuestros presentes problemas en el mundo. Dios es más grande que nuestros presentes problemas en el mundo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo surgirá aflicción. Estamos ahorita en algo pues mundial, una pandemia. Según Google, más de aproximadamente 213 países o territorios han sido afectados o han reportado casos de este nuevo virus. Los casos parece que ya van más de 4 millones de personas, más de 298,000 muertes en el mundo entero. En los Estados Unidos aproximadamente, al menos en el día de que estoy hablando esto, más o menos más de 86,000 personas han muerto. La verdad es que un porcentaje muy pequeño para el tamaño de nuestro país. Y es terrible, hermanos, lo que ha pasado, y es triste, y las personas que han perdido a seres queridos nunca podrán recuperar a estos seres queridos. Para algunos, esta situación presente mundial los afectará al menos emocionalmente. La economía ha sido afectada y por varios años, pero emocionalmente, quizás mentalmente, personas que han perdido sus familias, pues por años o por el resto de sus vidas. Y no quiere decir que no debemos ser sensibles y pensar en ellos y aún orar por ellos. Pero a pesar de la tragedia y lo que el mundo está pasando en este tiempo presente, hermanos, Dios es más grande que los presentes problemas del mundo. Lo que para algunos parece el final del mundo, para Dios no lo es. Dios todavía está en control. No quiere decir que Dios manipuló el hecho de que ciertas personas allá en China dejaran salir el virus y que ahora está. No quiere decir que Dios ahí estaba. No. El hombre toma sus propias decisiones y no puede Dios jugar de policía universal y andar parando las acciones. ¿Se imaginan? En cada ser humano, en cada país, a través de toda la historia humana, Dios no hace eso, más bien dicho. Lo que quiero decir que Dios es más grande que nuestros problemas en el mundo, hermanos, es que Dios en el cielo no está asustado por lo que está pasando. Mientras nosotros quizás, algunas personas sí, y hay precauciones que tomar, Dios está en control y es mayor que los presentes problemas en el mundo. Pero también Dios es más grande que nuestros presentes problemas personales. Dios es mayor que el presente, que los problemas presentes del mundo y los problemas presentes personales. Una de las cosas, hermanos, que yo personalmente, cuando era jovencito, más joven de lo que ahora soy, no entendía era cómo es que un Dios, si el Dios de la Biblia, porque es un Dios grande, es tan grande, yo no lo decía, pero lo pensaba. ¿Cómo Él puede tener tiempo para alguien como yo? Es lo que yo pensaba. ¿Cómo es que un Dios tan grande, que no está ocupado haciendo más, planetas, galaxias, ya dirigiendo todo el mundo, con los presidentes, con los gobernantes del mundo? ¿Qué Dios puede poner atención en un jovencito, decía yo, como yo, tan insignificante, tan pequeño? Y aunque escuchaba la enseñanza de
que Dios está concentrado en ti, en tu vida, simplemente la verdad, se me hacía difícil entenderlo. La palabra de Dios dice, y es uno de los versículos que me ayudó, en Mateo 10:30 al 31, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ese versículo me ayudó a mirar a Dios como realmente es Dios. Dios, hermanos, está presente en la vida personal suya y en la vida personal mía. Dios, hermanos, es más grande que nuestros problemas personales presentes. Tenemos un gran Dios. Hay un canto que me encanta y si cantara bien se los cantara, pero mejor se los voy a leer. Este canto dice, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras mil? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Y luego el coro dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y mi estrofa favorita es la última. Dice la estrofa al final, siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Fíjense, hermanos, este canto no es un versículo, es un canto que me gusta. Dice, si yo mi fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo Él, Dios, dice, me levanta, me da seguridad. Estoy pasando por la pubertad, por eso se me está yendo la voz. Hermanos, Dios es más grande que nuestros problemas presentes que enfrentamos personalmente. Dios cuida de sus hijos uno por uno, personalmente. Usted, mamá, que no sabe cómo va a ser o cómo va a trabajar, Dios está interesado y es mayor que sus problemas presentes. Usted, papá, que no sabe exactamente o no tiene un trabajo estable o la economía ya no está bien o no sabemos lo que va a suceder. Dios está interesado en usted, hermana, que está batallando. Usted, hermano, joven, que está en tiempos de inseguridad y la vida ya no es normal o como era antes y cuánto vamos a durar. Dios está interesado en cada uno de nosotros, en usted, en mí. Tanto es Dios personal que la salvación es algo personal. Tú personalmente tienes que recibirme a mí, yo y tú. Y la vida cristiana es una vida personal. El caminar con Dios es personal. La oración es personal. El dar es personal. El amar es personal. El cuidado también de Dios es personal. Dios está interesado y es mayor que mis problemas presentes. Dios es más grande que el pasado. Dios es más grande que el presente. Y número 3, adivinen qué es, hermanos. Dios es más grande que el futuro. Jeremías 29:11, escúchenlo porque se me está yendo el tiempo. Pueden apuntarlo o leerlo. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías le dice al pueblo de Dios, les dice, miren, Dios tiene pensamientos buenos para ustedes. Dios, el fin que Dios quiere para ti es bueno. Ahora quiero explicar aquí, hermanos, porque a veces cuando leemos que Dios tiene pensamientos de bien y que todo va a estar bien, no hay problema. No. De ninguna manera los pensamientos de bien de Dios quiere decir que sus hijos no van a experimentar dolor o problemas o luchas. La prueba es, pues, cada uno de los cristianos con problemas y pruebas y luchas.
La idea aquí, hermanos, de Jeremías es que a pesar de la prueba y a pesar de la oscuridad y a pesar de lo que estés pasando o experimentando, a pesar de todo eso, Dios estará con ustedes. Dios los va a ayudar, Dios los va a fortalecer, Dios los va a proteger, Dios nos va a sacar adelante. Y eso es el mensaje de esta mañana. Dios es más grande que nuestro futuro. Nada sabemos, no sabemos qué va a pasar o qué va a suceder, pero Dios es más grande que el futuro. En esto quiero decir dos cosas y termino. Dios es más grande que pruebas futuras. Dios es más grande que pruebas futuras. Estaba pensando, hermanos, al principio del año 2020, pues todos aquí, hermano, Dios te bendiga y muchas felicidades, bueno también, muchas bendiciones y que Dios te prospere y que tengas un año mejor y que todo vaya bien y paz, la pandemia. Nadie esperaba esto, nadie. Fue de repente en un mes que todo cambió. Y, hermanos, en algunos meses, pues va a regresar a la normalidad, hasta cierta normalidad. Pero en algún tiempo, este concepto va a estar en el pasado. O sea, esto no va a durar toda la vida. Pero hermanos, hay pruebas también, aparte de todo esto, que vienen a su vida y que vienen a mi vida. ¿Quién sabe qué la vida nos trae? Que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude y nos dé fuerzas. Pero hermanos, vivimos en un mundo donde nos vamos a enfermar, donde vamos a padecer necesidad, en un mundo caído. Y todos vamos a pasar por pruebas futuras. Hay bendiciones futuras, pero también hay pruebas futuras. Pero podemos estar confiados, hermanos, que Dios es mayor que el futuro. Primeramente, más grande que pruebas futuras. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, tu misericordia de mí, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En otras palabras, hermanos, nosotros los hijos de Dios no vivimos allá lo que venga. Ay, pues qué suerte. No. Todo ha pasado por las manos de un Dios amoroso. Ay, pues qué suerte tienes. Ay, pues fíjate, te tocó bien. No. Para el Hijo de Dios, hermanos, todo ha pasado por las manos de Dios. Y las cosas que vienen en el futuro, no sabemos el futuro. No sabemos la prueba. No sabemos qué nos espera este año o el otro año o en 10 años. Lo que sí sabemos es que Dios sí conoce el futuro. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay otro canto, se me viene a la mente ahorita. Lo voy a poner al final del servicio. Dice: nada sé sobre el futuro, reconozco lo que habrá. Y si Él cuida de las aves, cuidará también a mí, algo así. Pero dice después: muchas cosas no comprendo, del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo. Dice ese canto. Y que espera en su bondad, algo así. No sabemos lo que viene en el futuro, pero Dios es más grande, hermanos, que las pruebas futuras. Ahora, con esto no quiere decir, hermanos, que pues que venga. No. Yo no quiero que venga nada, ni usted tampoco. Nadie va a tocar la puerta de la prueba. Más bien la prueba viene a tocar nuestra puerta. No quiere decir para nada que pues lo que venga, yo no voy a aguantar y yo he pasado peores y no, para nada. Yo no soy así. ¿Cómo se llama? Masoquista, algo así. Ahorita no hay nadie que me corrija. Siempre cuando digo una palabra que no me corrigen tres y les pregunto a los hermanos, yo ahorita no, hermano, ahí en su casa, ¿cómo se dice? Masoquista, ¿no? Que le gusta la mala vida. No, yo no. Yo mejor que no haya pruebas y que no haya nada malo y que todo vaya bien, pero eso no es realista. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba o lucha que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir. Hermanos, Dios es más grande que pruebas futuras, pero también Dios es más grande
que retos futuros. Dios es más grande que retos futuros, hermanos. Como cristianos tendremos retos. Como iglesia tendremos retos. Vamos a regresar pronto. Voy a estar en comunicación con ustedes. Y la verdad es que yo creo que va a ser un reto regresar. Y no sé, puede estar mal, pero en mi opinión, iglesias más nuevas que no tienen 20, 30 años establecidas, van a tener un reto. Yo he estado leyendo algunas cosas que algunas iglesias nunca van a poder regresar, nunca van a poder abrir, no porque no quieran regresar, pero simplemente no pueden pagar la renta, no pueden. Y esto es triste. Iglesias nuevas yo creo que batallan más, o van a batallar, van a tener un reto por delante. Pero hermanos, Dios es más grande que retos futuros. Dios es más grande y tenemos que confiar en Dios, que vamos a venir. ¿Y quiénes van a venir? No sé, los que Dios traiga. ¿Y cómo vaya a venir? Si me preocupa la verdad, y esa es mi oración, y siento a veces temores en cuanto a algunos de ustedes, hermanos, que ya no tienen el mismo corazón, o quizás sí, Dios los bendiga, o que quizás, pues ya no, y pues ya escuché a otra, allá voy a ir allá, y tengo esos pensamientos de vez en cuando, pero al final digo, Señor, es tu iglesia, es tu pueblo, tú fundaste la iglesia, y tú proteges la iglesia, y nuestros retos futuros, los que vengan, quien venga, seguiremos adelante, porque Dios es más grande que retos futuros. Primera de Juan 4:4, Juan está tratando de animar y de exaltar a Dios con estas palabras: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, tenemos un gran Dios. No es un diosito, no es un Dios pequeño. Tenemos un gran Dios, y ese Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Mas dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Miramos tres aspectos. Primeramente, Dios es más grande que el pasado, porque Dios es un Dios eterno y soberano. Nada se le ha escapado. Dios es más grande que el presente. Dios es que el presente. Más grande que el presente. Dios es mayor que los problemas presentes del mundo, y Dios es mayor que los problemas presentes personales. Y Dios también es más grande que el futuro. Dios es más grande que nuestras futuras pruebas, y Dios, hermanos, es más grande que nuestros futuros retos. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, realmente, si usted cree al único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, tenemos un gran Dios. Quiero terminar leyendo un salmo que habla de la grandeza de Dios, y termino. Salmo 146 dice así: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Y termina en el versículo 10 con esto: reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Tenemos un gran Dios, hermanos. Vamos a orar. Señor,
Gracias, Señor, porque nos has dado conocimiento del que es verdadero y estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, como tus hijos, a estar plenamente convencidos y puesta nuestra fe en ti, que tenemos un gran Dios, que tú eres mayor que el pasado, que el presente y que lo que viene en el futuro. Si alguien no te conoce, te pido que esta mañana te reciba. Si usted está ahí en casa o donde esté y nunca ha recibido a Cristo en su corazón, la palabra de Dios dice que Jesús vino al mundo para salvar a usted y a mí, lo que somos perdidos. Lo único que tenemos que hacer es entender lo que la Biblia enseña y por fe recibir a Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Reciba a Cristo. Pídale a Jesús que entre a su corazón. Ustedes, hermanos, usted que ya es salvo y ha recibido a Cristo en su corazón, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, no debemos temer. No debemos de desconfiar. ¿Y qué va a pasar? Y tenemos un Dios soberano, eterno. Y Él es mayor que el presente, que el pasado, que el presente y que todo lo que venga en el futuro. Con esto, hermanos, podemos estar confiados en las manos de este Dios. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias que confiamos y creemos en el Dios verdadero y te tenemos a ti como nuestro Dios. Sigue bendiciendo a tu iglesia, los retos que vienen por delante, y estaremos, Señor, confiando en ti. Gracias, Señor, por tu bondad y tu grandeza, y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Sobre el futuro desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada sé sobre el futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco